Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien todos, no? Perfecto. Buenas tardes a todos. Quien les habla es el licenciado Gustavo Velázquez Palacios. Soy fisioterapeuta actualmente de la unidad de cuidados intermedios del Hospital de Bagliati, área donde trabajamos la fisioterapia respiratoria en pacientes sobre todo con post-COVID, ¿no? Muy bien. El día de hoy vamos a tratar acerca de la fisioterapia respiratoria en pacientes críticos y, ¿por qué no? Para que la idea se complete totalmente, en pacientes que salen de esta unidad, ¿no? Antes de eso vamos a dar algunas pautas anatómicas y fisiológicas, la clasificación de los tipos de enfermedades respiratorias, ¿no? Enfocándonos algo muy actual, con algo actual que es el COVID, ¿no? El tipo de situaciones que nos va a presentar esta enfermedad en los pacientes, ¿no? El tipo de abordaje que vamos a hacer, tanto preventivo, tratamiento durante el caso del COVID o posterior cuando ya el paciente regresa a su domicilio, ¿no? En el transcurso de esta ponencia quisiera que sea algo dinámico, ¿no? Que no sea algo monólogo. Me imagino que ustedes como todos nosotros, ya tienen alguna o varias experiencias con respecto al COVID. Así que me gustaría la participación de ustedes en cuanto a las preguntas, en cuanto a que puedan interrumpirme, no tengo ningún problema en cuanto a si hay algo que no quede aclarado. ¿Ya? Muy bien. Empezamos viendo cómo es el aparato respiratorio, la parte del aparato respiratorio. El aparato respiratorio, sabemos, consta de la nariz, ¿no? La faringe, la tráquea, los bronquios, las ramificaciones pequeñitas, que son los bronquiolos, hasta llegar a los alvéolos, que son las partes más pequeñitas, ¿no? Las partes más pequeñitas, donde se va a dar el intercambio de oxígeno con la arteria, ¿no es cierto? Son prácticamente las unidades, los alvéolos son las unidades funcionales del pulmón, donde se da el intercambio gaseoso. Entonces, si hablamos anatómicamente de la llevada de aire, ¿para qué sirven los pulmones? ¿No? Los pulmones son los órganos encargados de llevar el aire hasta la zona de los alvéolos para que se produzca el intercambio gaseoso y poder llevar y que la sangre lleve el oxígeno a todas las partes del cuerpo para que se puedan producir las diferentes funciones de todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nosotros tomamos aire, habría que definir acá qué cosa es respiración y qué cosa es ventilación, ¿no? Comúnmente nosotros le decimos, a ver, respira, y nosotros hacemos, ¿no? Respira otra vez. ¿Eso es respirar? No, eso no es respirar, ¿no? Eso es ventilar, ¿ya? Comúnmente nosotros conocemos la palabra respiración como tomar aire. No, la respiración es a nivel celular, aquí. La respiración es en el alvéolo. La respiración es el intercambio de gases. Es involuntario, ¿ya? Entonces vamos ya teniendo esos conceptos. La respiración es involuntaria. Lo que nosotros hacemos al tomar aire y que llegue hasta el alvéolo se llama ventilación. Por eso que los aparatos que nos dan aire no se llaman respiradores mecánicos. A veces les dice respirador mecánico, ¿no? No, porque la respiración no es mecánica, ¿no? Lo único que puede ser mecánico es la ventilación. Por eso se llama ventiladores mecánicos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuántos
alvéolos nosotros tenemos, ¿no? Cuando nacemos tenemos algo de 200 millones de alvéolos, ¿sí? En la edad adulta esos alvéolos van aumentando, ¿no? Eh, nosotros en la edad adulta debemos tener algo de 400 millones de alvéolos, ¿no? 400 millones de alvéolos que son los que realizan el intercambio de oxígeno, ¿no? Estos 200 millones de alvéolos sugieren, si es que lo podríamos extender, 200 metros cuadrados de alvéolos, ¿sí? De puros alvéolos, pequeñitos, unidades muy pequeñitas, invisibles a la vista, ¿no? Entonces, si estos, vamos ya analizando, si estos pequeños alvéolos se van a comprometer cuando hay neumonía, cuando hay asma, cuando hay enfisemas, ¿no? Inclusive en el caso del COVID, ¿no? Estos pequeños alvéolos se van a llenar de coágulos, ¿no? Que van a impedir este intercambio, ¿no? Este alvéolo, lo voy a poner con rojo para que se vea mejor, creo que el verde no ayuda mucho. Este alvéolo, ¿no? Que va a intercambiar, de acá va a pasar CO2 y de acá va a ir oxígeno hacia arriba. Este intercambio se va a alterar cuando existen las neumonías, cuando esto se llena de secreción, ¿no? Entonces, vamos a tener que hacer ciertas tipo de maniobras para ayudar a la eliminación de las secreciones. Se va a alterar cuando existe el asma, ¿no? Y se contrae la musculatura lisa en el conducto del aire hacia el alvéolo, ¿no? Se altera cuando eso se dilata, crece y se altera la superficie en donde se produce el intercambio gaseoso, en el caso del enfisema, ¿no? Que se da mucho en los fumadores, ¿no? El fumador agranda su, su alvéolo y el alvéolo más grande no significa que funcione mejor. Alvéolo más grande y con menos superficie para intercambio gaseoso, ¿no? Y más, y más grande el alvéolo, más lugar para que se acumulen sustancias extrañas y no se pueda eliminar las secreciones y se produzcan, o sea, un campo propicio para la multiplicación de bacterias, ¿no es cierto? Por eso usted ve en el fumador tiene una tos áspera, normalmente está botando flema, ¿no? Voz más ronca, ¿sí? Limitación de, de la, de la entrada de oxígeno, ¿no? Por estos procesos que provoca el tabaco. Muy bien. Y en el caso específico del COVID, también este alvéolo se llena de coágulos, ¿sí? Llena de coágulos. Entonces, este coágulo va a impedir que se produzca el intercambio gaseoso. Muy bien. Entonces, hemos visto ya a grandes rasgos, porque, bueno, es muy corto el tiempo que tenemos para poder llegar a las maniobras que vamos a hacer, pero no hay problema. Si desean preguntar algo, pregunten, por favor. Una vez que hemos visto ya cuál es la función del pulmón, vamos a ver cuáles son las enfermedades que aquejan al pulmón, que son las enfermedades obstructivas y restrictivas. Así se clasifican las enfermedades del pulmón. Muy bien. Así se clasifican las enfermedades respiratorias, en obstructivas y restrictivas. ¿Cuáles son las enfermedades obstructivas? Las enfermedades obstructivas son aquellas que nos van a producir una invasión dentro de la vía aérea, ¿no? Y van a impedir el paso del aire, ¿no? ¿Cuáles son estas enfermedades? El enfisema. ¿Qué cosa es el enfisema?
es la dilatación. Un alveolo normal es así. Un enfisema, mira, un alveolo todo dilatado, grande, dilatado y con menos superficie para intercambio gaseoso. ¿Ya? Muy bien, ese es el enfisema. Existen, bueno, varios tipos de enfisema, ¿no? Lobulillar, panlobulillar, ¿no? Pero eso, en eso no vamos a entrar, simplemente a grandes rasgos lo vamos a ver. Otro es el asma. ¿Qué es el asma? El asma, el alveolo tiene una entrada y tiene un músculo liso que controla la entrada. El asma es una contracción brusca de esto. Es una contracción brusca y queda retenido el aire en el alveolo. Por eso es que el paciente, miren, vamos analizando esto porque después cuando veamos los ejercicios respiratorios tienen que ver mucho con esta clasificación, ¿ya? Normalmente fisioterapia de respiratoria es, qué fácil, nos va a enseñar a respirar, ¿no? Nos va a enseñar a que tome aire, bote aire. No es así, ¿no? El tipo de terapia respiratoria, el tipo de maniobra, ¿no? El momento de la maniobra tiene mucho que ver con el tipo de enfermedad obstructiva o restrictiva, ¿no? No es lo mismo tratar una persona que tiene restricción en el ingreso del aire que una persona que tiene obstruido, ¿sí? O inclusive pacientes que están en postración, hay que trabajar primero como si la obstrucción para eliminar y luego trabajar la restricción para mejorar la expansión. Ya eso lo vamos a ir entendiendo. Muy bien. El asma. Otros son las bronquiectasias. Las bronquiectasias, que es la limitación del espacio de los bronquios. Las bronquitis crónicas. Atelectasias. Las neumonías. ¿Ya? Todas estas enfermedades, bronquitis, atelectasias, neumonía, se producen. La bronquitis es una inflamación del bronquio que disminuye la luz del bronquio, entonces el aire va a tener dificultad de pasar por ahí. ¿Sí? Atelectasias, igual, son los alvéolos que son así, ¿no? Que son así, reciben aire, bota, toma aire, bota, toma aire, bota, ¿no? Pero normalmente por la falta de movimiento, paciente que está boca arriba, ¿no? Le mandan tomar una placa y el paciente dice, una atelectasia, acuérdense de la palabra porque la vamos a ver cuando hablemos de posturas. Una atelectasia en la base, ¿no? En las dos bases, en los dos lóbulos basales, o los lóbulos inferiores, mejor dicho, ¿ya? La atelectasia, ¿qué se ve? Se ve en la parte inferior del pulmón blanco, que significa que no está pasando el aire. Entonces, ¿qué cosa es la atelectasia? Los alvéolos que deben estar así, que esa es su forma fisiológica, reciben aire y botan. Reciben aire y botan. Nunca se pegan, ¿ya? Pero cuando hay un paciente postrado, un paciente que no usa la parte posterior del pulmón, que está en la parte posterior, en la espalda, y que es el lóbulo inferior, lo que va a hacer es que este alveolo, que es como un globito, imagínense un globito de esos de carnavales que usábamos antes, lo dejábamos de un año para otro. ¿Y qué pasaba por el globito? El globito ya no estaba así, ya no lo encontraban al siguiente año así. ¿Cómo encontraban al globito? Pegado, ¿no? Con dificultad para poder inflar, había que despegarlo. Algo así pasa con el alveolo. El alveolo se pega, ¿no? Entonces en la radiografía ya no se ve negro, que el negro es el aire, ¿no? Se ve blanco, no hay paso de aire, está tapado totalmente. Entonces, en esos pacientes, en el caso de las atelectasias, hay que poner al paciente en posición de acuerdo al segmento en una postura de drenaje, acompañarnos de vibraciones, de técnicas de movilización, de direccionar flujos, ¿no? Para que pueda
revertir esta atelectasia, ¿no? Eso se puede hacer con el paciente inconsciente también, el paciente que estando con ventilador mecánico, ¿no? El paciente aún sedado, ¿no? Inclusive cuando el paciente sale ya de la crisis, con el paciente consciente también. Si nos ayuda, es mucho mejor. Muy bien. ¿Cuáles son las enfermedades restrictivas? Las enfermedades restrictivas son aquellas que por fuera nos impiden la expansión del pulmón, ¿sí? La principal enfermedad restrictiva es la pérdida de elasticidad parenquimal, más conocida como la fibrosis pulmonar, ¿no? Ustedes saben que todo lo que hemos estado hablando de los alveolos está recubierto por el parénquima, que es lo que da forma y consistencia, que es el tejido elástico, que nos permite que el pulmón pueda expandirse. Pero en el caso de personas fumadoras, personas que han trabajado con sustancias tóxicas, sobre todo personas que trabajan con el humo de leña, inclusive nuestras abuelas que cocinaban con leña, ¿no? Los mineros, ¿no? Que inhalan esas sustancias de las minas, ¿no? Que se llama silicosis, tienen esta condición, ¿no? Que el parénquima pulmonar se va a endurecer y va a perder la elasticidad. Otro de estos es la restricción costal, ¿no? ¿Qué significa? Que nosotros cuando respiramos, nuestras costillas tienen una acción de asa de balde, ¿no? Nuestras costillas que están así, ¿no? Hacen como el asa de un balde bilateral, ¿no? Y eso hace que el diámetro lateral y anteroposterior del tórax aumente, ¿no? Y ese aumento de la dirección asociado a los músculos respiratorios ejercen una presión negativa y hacen que el aire del exterior jale involuntariamente, ¿no? Porque la inspiración puede ser voluntaria, pero normalmente es involuntaria, ¿no? Por este efecto de Aceval. Entonces, hay enfermedades que van a restringir esta acción de asa de balde. Una de ellas es la edad, ¿no? Puede ser por la edad. Cuando va pasando la edad y va pasando y va llegando el tiempo en que la osteoporosis va achicando las vértebras, ¿no? Ustedes saben que las costillas se insertan, en la cabeza de la costilla se inserta entre dos vértebras, entre dos cuerpos vertebrales. Entonces, es fácil suponer que cuando estos cuerpos vertebrales pierden su consistencia, ¿no? La capacidad de movilidad de la costilla en asa de balde se va a perder, ¿no? Entonces los diámetros laterales y antero-posterior va a estar disminuida, ¿no? También puede ser por enfermedades congénitas. Por enfermedades congénitas, como en el caso de la escoliosis, el tórax en quilla, ¿no? Hay casos donde la columna vertebral no desarrolla como debe ser. Ustedes habrán visto esos enanitos, hay unos enanitos con el pecho hinchado, ¿no? Que son como tronquitos, no tienen mucha movilidad en las costillas ni en la columna dorsal. Ellos tienen esa restricción. Enfermedades que tienen que ver también con esta rigidez, el mal de Pot, ¿no? El mal de Pot, que es una tuberculosis vertebral, ¿no? Que también condiciona que no pueda haber este movimiento de las costillas, ¿no? Entonces, es muy importante
entre otros tipos. Les estoy mencionando solo los más importantes. Si ustedes quieren comentar sobre otro, tienen una duda sobre otro, me lo preguntan y también lo aclaramos. Pero esto es básicamente lo que vamos a encontrar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trabajamos una enfermedad obstructiva? ¿No? Si tenemos un enfisema, asma, bronquiectasia, bronquitis, atelectasia, está tapado, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos tomar aire? ¿No? Como lo que ustedes venían preparados a escuchar, muchos de ustedes, porque seguramente muchos de ustedes ya tienen una noción de cómo se trabaja la fisioterapia respiratoria y cómo se establece el método de tratamiento según patología, ¿no? Si ustedes tienen enfisema, bronquitis, atelectasias, inclusive la neumonía, que es la más común de todas aquí, ¿no? Ustedes no me pueden decir que vamos a hacer fisioterapia respiratoria, ya, respire, tome aire, no. En estos casos, lo primero que tenemos que lograr es desobstrucción de la vía, ¿no? Si no logramos quitar la obstrucción, o por lo menos tratar en nuestra terapia de que el paciente elimine algunos, eh, algunos exudados que hay dentro del pulmón, no podemos pasar a la parte de mejoramiento de la fuerza y volumen pulmonar, ¿ya? Entonces, primero vamos a hacer que el paciente elimine secreciones y posteriormente mejorar todo lo que es el volumen pulmonar. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la frecuencia respiratoria en un paciente normal? ¿Cuántas veces respira por minuto un paciente? ¿Mm? Esto es muy importante, porque dicen, no, pero está respirando bien, está saturando bien, ¿sí? No tiene buena saturación. Claro, tiene buena saturación, pero la buena saturación tiene que ir acorde con la frecuencia cardíaca y con el patrón respiratorio, ¿no? Un patrón respiratorio adecuado es de 15 a 20 por minuto, ¿no? Y todavía 20, todavía está para trabajarlo porque debe bajar un poco más, ¿no? Y la frecuencia cardíaca, ¿no? Entre 60 y 100, ¿ya? ¿Por qué es importante saber esos parámetros? Porque tengo que asociarlo con la saturación. ¿Y la saturación de cuánto es? La saturación no debe bajar de 94 hasta 100, pero difícilmente un paciente llega a 100, ¿no? Lo normal es 98. 98, ¿sí? Difícilmente una persona llega a 100. Muy bien. Entonces, estos tres parámetros tienen que estar en relación cuando trabajamos. No podemos decir, está saturando bien, el paciente ya está bien, si es que está saturado en 100, pero su frecuencia respiratoria está por 30 y su frecuencia cardíaca está por 110, 115, 120 cuando hacemos ejercicio, ¿no? Y un ejercicio leve, ¿no? Van a ver por experiencia, o me dirán, por ahí me dirán muchas personas a la hora que hagamos el comentario, que tienen pacientes post-COVID, o ven pacientes post-COVID, que se aquí cansan mucho, ¿no? Que les hacen la fisioterapia en la casa y saturan bien, pero el paciente se siente cansado, se agita, o ya prácticamente ya le dieron de alta, porque el paciente ya camina, ya va al baño, ya hace todo, pero el paciente refiere que le duele la cabeza, que se cansa. Ahí todavía falta fortalecimiento muscular. Los músculos son los mayores consumidores de oxígeno que hay, ¿sí? Al paciente no pueden dejar de hacerle la terapia hasta que el paciente funcionalmente esté agachándose al suelo, haciendo su terapia en el suelo, en posición de gateo, poniéndose de cuclillas, posición maratón, ponerse de pie, hacer sentadillas, sin agitarse demasiado, ¿ya? Ahí termina la terapia. No sirve de nada que el paciente haga estos movimientos
sí, la agitación, el pulso está por 120, 125, ¿no? Hay que acondicionar más la musculatura con la respiración hasta que este esfuerzo no genere un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque es engañoso, ya es engañoso. Dicen, ah, el paciente satura bien, sí, satura bien, pero mira cuánto está volando la respiración. ¿Mm? Y también el tipo de respiración, que eso vamos a ver después, ¿no es cierto? El paciente está bien, pero cuando ustedes conversan con el paciente conversa entrecortado. Está saturando 100, pero está haciendo sobreesfuerzo, ¿no? Y cuando hace un sobreesfuerzo, no solamente se sobrefuerza la respiración, es el corazón también que está aumentando su frecuencia cardíaca para compensar. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta aquí? Todo lo que quieran preguntar hasta aquí, antes de empezar con maniobras. Preguntas, por favor. ¿Ninguna pregunta? Ninguna pregunta. Muy bien. Seguimos. Muy bien. Ahora, vamos a ver cuáles son los cuidados cuando tenemos un paciente en unidad de cuidado crítico, ¿ya? En las unidades críticas, ¿cuál es nuestro cuidado que tenemos que hacer? En un paciente crítico, o si hablamos actualmente de la circunstancia del COVID, empezamos con pacientes que empiezan con problemas respiratorios y llegan a un cuadro crítico. Entonces, la fisioterapia respiratoria no debe, no debe esperar a que el paciente llegue a un estado crítico, ¿no? Porque la fisioterapia respiratoria también es preventiva, ¿sí? No solamente en un paciente que tuvo COVID, ¿no? Todos deberíamos haber aprendido a respirar para poder afrontar la situación actual, e inclusive para poder guiar a nuestros pacientes actualmente en cuanto a la respiración. Deberíamos nosotros tener patrones correctos de respiración para poder reproducirlos. Ahorita vamos a ver eso. Eh, si yo les pregunto a ustedes cuál es el patrón respiratorio normal, yo les digo, respiren hondo, tomen aire, háganlo ustedes en su casa, respiren hondo. Muchos de ustedes van a hacer esto. Eso es lo que van a hacer, ¿ya? Y no es lo correcto. No es lo correcto. ¿Por qué no es lo correcto? Ahora vamos a ver por qué. Vamos a relacionarlo con la teoría. ¿Cuáles son los músculos de la respiración? Los músculos respiratorios. ¿Cuáles son los músculos respiratorios? Los músculos respiratorios se clasifican en inspiratorios y expiratorios. ¿Cuáles son los músculos inspiratorios? Los músculos inspiratorios básicamente es el diafragma, el intercostal, externo.
Y los músculos expiratorios intercostal interno y músculo que no está considerado, ¿no? No lo van a buscar y no lo van a poner como un expiratorio principal, pero es muy importante en la expiración, que es el músculo el recto anterior del abdomen, ¿ya? Mira, pero el recto anterior del abdomen lo que hace hacer es la flexión de tronco, prácticamente el conocido como el abdominal. ¿Qué tiene que ver en la respiración? Es muy importante, ¿no? Si ustedes ven un paciente con traqueostomía, ¿no? Un paciente con traqueostomía que ya ha salido de la UCI, ya salió de ventilador mecánico, se va a su casa con traqueostomía, ¿ya? Y le dicen que ustedes le hagan la fisioterapia porque está en un proceso para que le saquen la traqueostomía. La traqueostomía está por dos razones ahí. La traqueostomía está o porque no puede tomar aire, ¿no? O porque no puede tomar aire, o porque no puede eliminar secreciones, ¿ya? Está ahí porque no puede tomar aire, entonces la traqueostomía está ahí para que bajo una urgencia, una desaturación, una falta de oxígeno, inmediatamente se le pueda hacer la ayuda correspondiente, ya sea con el ambú, ¿no? Con un ambú, e inclusive llegar a ponerle el respirador mecánico en el caso de que lo requiera, ¿no? No puede hacer eso o no puede o no puede toser. El paciente se llena de flema, entonces la traqueostomía está ahí para que inmediatamente poder aspirar las secreciones por esa vía. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la importancia del diafragma ahí? La importancia del diafragma ahí, ustedes mismos compruébenlo. Traten de toser, traten de toser sin que se contraiga el diafragma, ¿no? O primero tosan, hagan esto, y miren la función y tóquense el abdomen. A la hora de toser, sientan la contracción del abdominal, ¿no? Ahora, intenten toser, pónganse la mano en en el abdomen, intenten toser sin que haya contracción del abdominal, ¿no? Lo que van a sentir ustedes al lograr toser sin contracción del abdominal es esto. Porque más allá de eso, el abdominal se van a contraer. Ah, ya van a decir ustedes. Por eso es que los que tienen lesión medular no pueden, no pueden toser exactamente. Los lesionados medulares, por eso es que no pueden toser. Por eso se les ayuda con faja para que suplan la acción del abdominal y puedan eliminar secreciones. Por eso es que el lesionado medular que no tiene abdominal hay que ponerlos en posturas de drenaje. Esa es la razón. Ujú. Muy bien. Preguntas hasta aquí. Pregunten, por favor. Licenciado, buenas noches. Una Buenas consulta. noches. En el caso, por ejemplo, he visto que hay ejercicios, bueno, lo denominan así, ¿no? Estimulación del músculo diafragma. Sí, Entonces, claro, eso claro. ayudaría de repente a que se pueda fortalecer también los rectos, porque he visto que, por ejemplo, para estimular diafragma lo dividen en tres segmentos: umbilical, supraumbilical e infraumbilical. Estimulas y de acuerdo a eso vas haciendo de que funcione el recto. Eso Ya, también se podría trabajar en pacientes post-COVID, porque leí en un artículo que a pacientes COVID no se les podía en un inicio, creo que estimularles. claro. Ahí, En los pacientes COVID activos, sabes que en los pacientes COVID activos se les ha contraindicado completamente el, que hagan esfuerzos, ¿no? Ahí no se puede hacer.
Entonces, pero no significa que la fisioterapia respiratoria no se va a hacer. Si bien es cierto que el paciente COVID no puede hacer un ejercicio activo durante el proceso, cuando está de repente en la UCI o de repente está actualmente que en esta segunda ola, que han estado en casa, ¿no? Con alto flujo o con el concentrador, sí se le puede hacer la postura de drenaje, sí se le puede hacer la estimulación del diafragma con maniobras de presión y descompresión. Eso sí se puede hacer. Pero los abdominales, trabajarlos directamente. No tiene nada que ver con el diafragma. Salvo que hagas un posterior al COVID y hagas un trabajo ya de flexión con ingreso del aire y combinar estos ejercicios. ¿A eso te referías? Sí, licenciado, Ya, gracias, sí, muy entendí. bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? Muy bien, seguimos entonces. Entonces, estos músculos los vamos a... Ah, pero hay un grupo más. Están los accesorios. Dentro de los accesorios, ¿quiénes están? Están el esternocleidomastoideo, están los trapecios, el angular del omóplato, están los escalenos, entre otros músculos. Generalmente son los infrayoideos, ¿no? Que también nos van a ayudar. Entonces, hablemos de la función de estos músculos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la inspiración, ¿no? ¿Cuál es el músculo principal de la inspiración? ¿No? ¿Cuál es el músculo principal? El diafragma, me van a decir. Pero como les decía antes, a ver, yo les digo, respiren con hagan inspiración diafragmática. Y la mayoría va a hacer esto. Cuando eso no es correcto. El diafragma se trabaja inflando la barriga, ¿sí? ¿Y por qué razón se trabaja así? Porque el diafragma es una cúpula, ¿no? Es una cúpula. Es una cúpula, más o menos tiene esta forma. Tiene esta forma y es la base de los pulmones. Cuando nosotros tomamos aire, esta cúpula se va a invertir. Ahí, ¿no? Entonces, tomamos aire, esta contracción va a generar una presión negativa que va a hacer que los pulmones automáticamente se distiendan y jalen aire de afuera. Porque como les decía antes, la inspiración no necesariamente es voluntaria. Podemos hacerlo voluntaria, pero cuando nosotros dormimos, este músculo diafragma genera una presión negativa que hace que respiremos mientras dormimos y no necesariamente por voluntad nuestra, ¿no? Muy bien. Entonces, al contraerse el diafragma y al invertirse, va a presionar las vísceras hacia abajo. Entonces, por eso cuando nosotros queremos enseñar respiración diafragmática, le decimos al paciente, infle la barriga. Infle la barriga. Eso cuando el paciente está consciente, ¿no? Hay técnicas de cuando el paciente está inconsciente, ¿no? Que son técnicas de
que se llaman técnicas de compresión y descompresión, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Acompañamos la expiración con la mano y en el momento que el paciente va a tomar aire, generamos una pequeña resistencia y soltamos violentamente. Esto va a generar, un ratito voy a traer un logo para explicarles. Esta pequeña acción va a generar esta reacción, ¿no? Yo acompaño la expiración botando el aire y cuando el paciente toma aire, hago una pequeña resistencia, el paciente sigue tomando aire y suelto violentamente. ¿Ya? Acompaño la expiración, boto. El paciente toma aire, una pequeña resistencia y suelto. Y la misma acción que ustedes han visto al globo de saltar, esa misma acción se va a producir en el pulmón. El pulmón involuntariamente va a saltar y va a mejorar a que el aire del exterior se incremente la presión negativa y el aire del exterior ingrese con más fuerza a los pulmones para facilitar el llenado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, les vuelvo a repetir. En el caso, ¿no? Este es mi diafragma. Prácticamente cuando yo tomo aire, esto debería bajar, ¿no? Mi diafragma, boto el aire, tomo aire, ¿no? Boto el aire, tomo aire, boto aire, tomo aire. Entonces, miren la función cuando tomo aire, el diafragma cómo debería bajar. Al bajar ese diafragma, debe empujar las vísceras, ¿no es cierto? Pero como les decía, nosotros no nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Nosotros este diafragma normalmente no lo usamos, por eso el diafragma está así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos patrones sociales del uso del diafragma, ¿no? Nosotros, desde que hemos nacido, hay 3 formas de uso del diafragma. Uno es fisiológico, otro es social, ¿no? Y otro es necesario. Ahora les explico por qué. ¿Por qué fisiológico? Fisiológico es porque hemos nacido con la respiración como debe ser, ¿no? Cuando nosotros hemos nacido, sí respiramos con el diafragma, ¿no? Sí. Así respiramos cuando nacemos. Cuando ustedes ven un bebito durmiendo, ¿no? O un gatito, o un perro durmiendo, mírenle su barriguita al gatito o al perro, al niño, que duermen plácidamente y relajados, ¿no? Van a ver su barriguita de ellos que está así. ¿Y por qué ellos respiran así y nosotros no? Por la segunda razón, porque la segunda forma de respirar es un patrón social. ¿Por qué? Porque a nosotros, los seres humanos, nos han metido a la cabeza que el varón, ¿no? El varón dice que respira con el abdomen. Dice, oye, así, mete la barriga, saca pecho, camina, párate derecho y camina derechito, ¿no? Los militares también te dicen eso, ¿no? El porte te dice, ¿no? Saca pecho, mete la barriga. Pero sin embargo, los militares, sin querer, tienen que usar su diafragma para hacer sus ejercicios. Por eso es que cuando ellos hacen ejercicio, corren cantando.
porque a la hora de cantar y tomar el aire, correr cantando, hacen que el aire vaya al diafragma. Como no lo van a entender de manera que como se lo explicamos nosotros, simplemente lo hacen cantando y ya está, ¿no? Lo hicieron. Muy bien. Entonces, a los varones nos han dicho que no debemos, debemos caminar con porte, no meter la barriga y sacar pecho, ¿no? El porte. Y las chicas, lógicamente, pues, al utilizar el pantalón apretado, el polito pegadito, el polo cortito para que se vea el ombliguito, lógicamente, que eso no se puede hacer si se hace una respiración diafragmática, pues, ¿no? Porque están con el polito corto y lógicamente se ve feo, pues, que la barriga se esté inflando. Entonces, el cerebro, nuestro cerebro va patronizando todos esos movimientos, ¿no? El cerebro capta ese movimiento y graba ese tipo de respiración como normal, ¿no? El cerebro dice, bueno, pues así se respira, ¿no? Pero cuando inclusive cuando vas a la universidad o te dan un examen de biología, te preguntan, ¿tu músculo principal de la respiración? Diafragma, 20, muy bien, a la parte práctica. Respiren con diafragma. 0, jalados en práctica, todos aprobados en teoría, jalados en práctica, todos. Muy bien. ¿Ya? Ahora, el otro patrón ya es, por necesidad. Otro patrón respiratorio es cuando hay lesiones, ¿no? Cuando te duele la espalda, ¿no? Hay personas que les duele la espalda, entonces al momento de bajar el diafragma les duele. Entonces al que le duele la espalda se recuesta y solamente está acá. Me duele, ¿no? Porque le duele. Otras personas que sufren por ejemplo, personas que tienen trastornos, ya sea o cirugías abdominales o personas que tienen ya ciertas condiciones que les impide la presión de las vísceras, ¿no? Entonces necesariamente tienen que respirar con musculatura torácica, ¿no? Y por último, no por último, los músculos expiratorios. Ah, no, ya habíamos explicado algo de los músculos expiratorios, ¿no? Los músculos expiratorios nos servían para botar el aire, ¿no? Pero también, igualmente, el principal músculo de la expiración es el recto anterior, que es el que nos hace toser y que es el menos considerado, ¿no? Y es el que menos consideramos no le hacemos justicia en la teoría en cuanto al músculo principal de la expiración. Ahora, los músculos accesorios, ¿no? También juegan un papel muy importante en cuanto a tener que reconocerlos en cuanto al tratamiento, ¿no? Ahí van a ver ustedes pacientes que van respirando ahí. Un paciente que está trabajando con músculo respiratorio accesorio, ustedes van a ver que su frecuencia respiratoria está más de 27, 25, 30 más o menos, ¿no? Por eso es que está usando la musculatura respiratoria, la musculatura accesoria de la inspiración. Entonces, eso me indica claramente que tenemos que ayudar a patronizar la respiración con el diafragma. ¿Ya? Muy bien. Ahora, un dato interesante también sería, pues, revolviendo a la cuestión del diafragma, que esta reeducación del diafragma no sería una dificultad ahora en el tiempo del COVID, porque realmente la parte respiratoria posterior a las enfermedades, las personas que han entrado a UCI y que han pasado una crisis grande, hospitalizado, y llegan ya a la etapa que han salido del ventilador, inclusive van al domicilio, necesitan una etapa previa
de reeducación respiratoria, antes de llegar a la etapa de fortalecimiento y a la etapa funcional. ¿Por qué les digo esto? Porque el paciente, si no hace una buena respiración, el paciente se va a seguir agitando, se va a frustrar, ¿no? El paciente va a tener miedo a los mareos, a que vomita, a que se siente mal, al dolor de cabeza, que después no puede dormir, se siente toda la noche incómodo, fastidiado, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos trabajado primero la parte respiratoria. Pero ¿por qué esta dificultad? Porque esta dificultad deberían haberlo resuelto, no los fisioterapeutas. Esta dificultad debería haberse resuelto desde el colegio, ¿no? Cuando nosotros estudiábamos educación física. Porque cuando nosotros vamos al colegio, no sé, el colegio es educación para nuestro desarrollo, ¿no es cierto? Nos enseñan el lenguaje para poder comunicarnos, para poder escribir bien, hablar bien, ¿no? Hacer correctamente un texto. Nos enseñan matemáticas para poder desenvolvernos en nuestra vida financiera, en nuestras compras, en nuestros gastos, en nuestros ahorros y en diferentes otras dificultades del día a día que tienen que ver con las matemáticas, ¿no? Tenemos el programa de educación física. Ahí está el problema, porque de repente, así como me pasó a mí, muchos de ustedes tuvieron el profesor de educación física que a la hora de educación física le soltaba una pelota a los chicos y una pelota a las chicas, y esa era la clase de educación física, ¿no? Cuando no es así. La clase de educación física es una preparación para el desarrollo físico, ¿no? En los estiramientos de los miembros inferiores, muy importantes para muy importantes para los estiramientos son importantes para favorecer el crecimiento adecuado y prevenir los dolores del adulto, porque sabemos muy bien que cuando llega el desarrollo, ¿no? Los huesos van a crecer mucho más rápido que los músculos, ¿no? Por lo tanto, esos músculos que no están a la par con el hueso van a jalar y se van a producir dolores que tienen los adolescentes, ¿no? Que les duele la espalda, que les duele el cuello, que se sienta mal, que tiene mala postura, que está jorobado, ¿no? Que camina todo sonso, que cuando se sienta se chorrea, ¿no? ¿Y por qué es todo eso? Porque, como les digo, los huesos crecieron mucho más rápido que los músculos, ¿sí? Entonces, eso genera ese fastidio en adolescentes. ¿Y qué debió haber sido en el colegio? Hacer los programas de estiramiento, ¿no? Estiramiento de isquiotibiales, estiramiento de la espalda, estiramiento de todos los músculos para favorecer el crecimiento y que esos problemas no pasen, ¿no? En países como en Estados Unidos, que valoran mucho el crecimiento y la parte de la fisioterapia está más avanzada, ustedes de repente han visto en esas películas gringas que hasta en la universidad llevan educación física. Tienen su clase de gimnasia, donde se estiran con varillas, con balones, ¿no? Entonces siguen dándole mucha importancia al crecimiento, porque eso les va a dar que en el futuro no haya pérdida de horas laborales, ¿no? Por dolores. Igual en el campo de la respiración, ¿no? El profesor debió habernos formado en cuanto a la respiración diafragmática, pero no lo hizo. Lo máximo que nos enseñó fue tomen aire por la nariz y boten por la boca. Eso es lo que nos enseñó, ¿no? Y hasta ahora bien me acuerdo lo absurdo que es eso. Tomen aire por la nariz, boten por la boca. O cuando corren, tomen aire por la nariz, boten por la boca, sí, para que no se cansen. Cuando debió habernos enseñado a respirar por la nariz, pero inflando la barriga para usar nuestro diafragma. Eso es lo que debe haber enseñado. ¿Y por qué debió habernos enseñado a usar el diafragma? Porque tarde o temprano, este diafragma lo vamos a tener que usar. Porque cuando pasemos los 55, 60 años y ya se empiecen a notar los problemas osteoporóticos y las vértebras vayan perdiendo su tamaño,
las vértebras van a empezar, perdón, sí, pues las vértebras van a empezar a disminuir su tamaño y las costillas van a empezar a perder su movilidad y se va a producir una enfermedad restrictiva de las que habíamos mencionado en antes, producto del envejecimiento propio del cuerpo, que es inevitable que llegue a aparecer. En ese momento surge la importancia de no habernos enseñado a usar el diafragma. Y ahora, enseñarle a un anciano a respirar con el diafragma y patronizar esa respiración resulta ya mucho más difícil, ¿no? Porque un anciano no te va a entender como un joven. El cerebro ya patronizó esa respiración. Muchas veces le van a decir al paciente ya mayorcito, tome aire inflando la barriga y va a tomar aire y en vez de sacar el abdomen va a meter el abdomen. Ya les habrá pasado seguramente a alguno de ustedes. En vez de tomar aire, el abdomen lo mete más y de repente dicen, bote el aire metiendo la barriga y lo que hacen es botar aire, ¿no? Porque no, ya no te entiende, ¿no? Miren qué importancia de hacerlo de tan joven. No, yo les digo, pero yo lo aprendí esto en la universidad recién. ¿Sí? Muy bien. Ahora, durante las etapas, miren qué importante es tener estos conceptos para patronizar después. Cuando el paciente sale de UCI, ya llegó a la casa, ¿no? Ya me ha pasado con varios pacientes. Que lo vaya a ver, porque ¿cuánto tiempo han salido de UCI? Ya en mi casa ya está 4 semanas. Ah, ya debe estar bien, pues entonces vamos a revisarlo porque de repente le falta un ejercicio. Llegas a la casa y te dice, no, no va al baño porque se agita, no, para en el sillón nomás. Y el paciente está echado y te saluda. Hola, vamos. De arranque tú lo ves respirando con accesorios y le dice, esa respiración está mal, ¿no? Pero sí, ya está haciendo terapia, ese ejercicio, no, pero esa patronización respiratoria está mal y por lo tanto el ejercicio que le están haciendo lo está agitando más. Miren el pulso, más de 100, la respiración, más de 30, saturación, no tiene, sí, 96, 97, de repente con concentrador. Pésimo, ¿no? El programa para después de salida de la UCI es una semana completa de ejercicios respiratorios hasta que se patronice bien. Si es que el paciente ya ha tenido esta patronización dentro del hospital, recién empezamos con los ejercicios de esfuerzo, ¿ya? Y hay pacientes que en un día, 2 días también ya dominan la patronización y ya se puede ir a la parte ya de esfuerzo físico, ¿ya? Ahora, ¿y por qué es importante y rápida esta reeducación? Porque este paciente ya salió de UCI, ya no necesita, ya prácticamente el COVID, en la neumonía post-COVID no es una neumonía, le llaman neumonía típica, ¿no? Le llaman neumonía típica porque no es lo contrario a una neumonía típica, pues, ¿no? ¿Y qué es una neumonía típica? Una neumonía típica es la que es generada por bacterias y que generan invasión de gérmenes, que generan mucosidad, y al ser los gérmenes que están ahí dejan secuelas, ¿no? Dejan pequeñas áreas de lesión o cuando la neumonía ha sido fuerte, ¿no es cierto? Porque por eso te acuerdas que tenía neumonía, esas áreas que ya han quedado vacías son propensas a nuevas neumonías y, ¿no? Por ejemplo, ahora en la época de COVID, ¿no? Las enfermedades que ya han tenido esas neumonías fuertes se han ido con un descanso porque son personas propensas a que le venga una neumonía de mucha más gravedad. En el caso del COVID no es igual, porque el COVID al ser una neumonía típica y al ser cuando se invade de coágulo el alveolo, es grave porque cuando ya invade más de 70% de alveolos, ¿no? Tapados con esto, entonces impide el paso, ¿no? Es mortal en muchos casos, pero la recuperación de los pacientes post-COVID es mucho, los coágulos van a desaparecer,
se van a eliminar, ¿no? A los 3 meses le van a tomar una placa al paciente que tuvo 60-70% de compromiso y esos pulmones van a estar limpios, ¿no? No van a tener nada. Esa es la ventaja, se podría decir, del COVID, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ese patrón, durante el proceso del COVID, el cerebro lo tomó como normal, ¿ya? El cerebro ya patronizó ese movimiento, como el que se luxó el tobillo. El que se luxó el tobillo, ¿no? Y se desesperó por caminar con la férula, cojeando, no importa, no hizo el reposo porque tenía que trabajar, porque tenía hijos, porque tenía cosas que hacer en la casa, etc. Al final, pasaron 3 meses, 4 meses, ya se sanó del esguince del tobillo, pero sigue cojeando. ¿Por qué? Porque el cerebro ya patronizó ese movimiento. Entonces, esa patronización debemos usarla a nuestro favor. A este señor le tenemos que decir ya, bueno, mire, ¿sabe qué? A partir de hoy día, este patrón ya no. Respiración abdominal con el abdomen, infle la barriga. Cuando se sienta agitado, termine de hacer una actividad, termine de ir al baño, infle la barriga, lo que habíamos hecho antes. Respire hondo, bote, tome aire, bote, tome aire, bote. ¿Cuántas veces al día lo hago? Todo el día. Todo el día, mientras está viendo televisión, se siente agitado, termina de comer, está echado, se acuerda, lo hace, le dice a todo momento. ¿Con qué objetivo? Patronizar. Pero al día siguiente te va a decir, uy, he estado haciendo todo el día y me he cansado. Claro, no he seguido, pues, ¿no? Tiene que hacer unas 5 o 6 veces, dentro de media hora, una hora, otra vez, 5 o 6 veces, y así va a patronizar. Porque si el ejercicio lo va a hacer seguidito, ¿no? Así como hay problemas de hipoventilación, también hay problemas de hiperventilación por estar, ya, no puede haber, cuando uno toma demasiado o poco oxígeno, hay una acidosis respiratoria que produce mareos, típica falta de aire, ¿no? Y cuando toma demasiado aire, ¿no? Demasiado oxígeno, se produce una alcalosis respiratoria, que también trae signos similares, ¿no? Este paciente hiperventila y también trae mareos, puede traer náuseas, y dice, ay, paciente, sigo mal, no. Entonces debe haber un equilibrio. Patronizar no es todo el día seguidito, es todo el día, pero dándose sus pausas, ¿no? ¿No? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué momento? Hasta que esa respiración sea normal. Sea normal. Ni cuenta se va a dar y va a estar respirando. Y esto sí es rápido, ¿eh? Porque ustedes van a ver que en 2, 3 días el paciente ya dejó de eso. Porque él se va a convencer de que ustedes tenían razón. Que cuando él toma, le van a decir al paciente, bueno, a mí me resulta este método. Tome aire hondo. Ya, eso es todo lo que puede tomar aire. Ahora, tome aire con esto. El paciente se va a dar cuenta que con el abdomen va a tomar 2 veces a un poco más de volumen que tomando haciendo respiración torácica. Muy bien. Preguntas hasta aquí, para entrar ya a la parte de cuidado crítico. Pregunten hasta aquí todo lo que deseen preguntar. ¿Ninguna pregunta? ¿No hay preguntas? Correcto. Entonces, seguimos.
Muy bien. Hablemos antes de entrar a una unidad crítica, ¿no? Antes de una unidad crítica. ¿Qué cosa es prevención? ¿Quiénes deben hacer medicina preventiva en cuanto a lo que es respiración? Había dicho en antes, que la prevención deberíamos hacerlo todos porque todos vamos a llevar a una edad donde la restricción se va a ver evidente. Así que había dicho también que desde el colegio deberíamos aprender a, a respirar con el diafragma para que eso también ya sea un patrón instalado. ¿Se imaginan todo el, el trabajo que nos hubiéramos ahorrado si la población, por intermedio de la educación física en los colegios nacionales, habrían ya patronizados ese ejercicio diafragmático, esa respiración diafragmática como debe ser en la población? Hubiésemos ahorrado bastante tiempo e inclusive algunas vidas se pudieron haber salvado, ¿no? Porque mucha gente murió asfixiada en la casa por no tener patrones respiratorios adecuados, por desesperación, ¿no? Pudo haberse hecho algo mejor. Entonces, ¿quiénes en la prevención? En general, toda la población que sabe que va a envejecer. ¿Quién más? Problemas, personas con problemas de, de, de deformidades en la columna vertebral. Personas con problemas neurológicos, tipos distrofias musculares que van llevando poco a poco a problemas musculares integrales que al final van a llevar con procesos respiratorios, ¿no? Algunos de ellos a la muerte, algunos de ellos son estacionarios. Problemas neurológicos como hemiplegias, ¿no? Lesiones medulares, ¿no? Enfermedades degenerativas como el ELA, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, ¿no? Enfermedades con problemas del corazón, ¿no? Todas esas personas, trabajo preventivo. Y hablando del COVID específicamente, desde que se dio la pandemia, todos, ¿no? Aprender a tener listos nuestros pulmones para, en el caso nos dé, ¿no? Que ya creo que casi nos dio a casi todos. Y inclusive a los pacientes que ya les dio, le detectaron el COVID. Te detectaron, te fuiste a hacer tu prueba porque la amiguita con la que saliste ayer salió positivo. ¿Qué haces? Empiezas a hacer tus respiraciones diafragmáticas, a mejorar, a hacer tu volumen pulmonar, ¿no? Por si acaso, ¿sí? Tus ejercicios abdominales, torácicos también, ¿no? Sin maniobra, porque eso lo puedes hacer solo. Muy bien. Eso es en el caso de la prevención, ¿no? Ejercicio levantando los brazos. El ejercicio, cuando se levantan los brazos y se hace respiración, es para que la musculatura que es antagónica a la respiración se relaje, ¿no? Y haya un trabajo completo de la musculatura respiratoria, ¿no? El hecho de levantar los brazos es contraer, es distender el pectoral y el trapecio hacia arriba, dejando mayor amplitud para el ingreso de aire. Ahora, no les había dicho esto sobre los diámetros, ¿no? Si este es el pulmón, si ese es el pulmón tiene tres tipos de expansión. Una expansión es hacia abajo, gracias a quién? Hacia el diafragma. Laterales, ¿no? Una expansión lateral que se da por los intercostales. Y hacia arriba, ¿quiénes lo hacen? Los músculos accesorios. ¿Quiénes son? El trapecio, el escaleno, el angular, esternocleidomastoideo. ¿Ya? Entonces, lo ideal, como les decía,
Este es el diafragma. Este es el diafragma, que tiene que contraerse hasta llegar a ese nivel. Cuando llega a ese nivel es donde presiona las vísceras, ¿ya? Esta es la contracción del diafragma. Ahora, cuando el paciente llega a la unidad crítica, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? ¿Qué cosas cuando llega el paciente a la UCI? Al paciente lo ponen en ventilación mecánica, ¿no? El paciente está con ventilador mecánico. ¿Se puede hacer fisioterapia ahí? ¿Qué opinan? Claro que se hace fisioterapia, pero no fisioterapia activa, porque al paciente lo ponen en ventilación mecánica y sedación para que hagan el mínimo esfuerzo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace la fisioterapia pasiva? Uno, poniéndolo en posturas de relajación. Posturas de relajación. Otro, en posturas de drenaje, ¿no? Vamos a ver una clasificación. En posturas de drenaje. Ustedes saben, y las posturas de drenaje tienen que ver con los segmentos pulmonares, ¿no? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y 10 segmentos. Y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos y 8 segmentos. Y cada segmento tiene una postura de drenaje, ¿no? Los segmentos pulmonares son como este foco, ¿no? El pulmón derecho, en este caso el pulmón derecho, se divide en 10 segmentos, ¿no? Por ejemplo, segmento superior, el segmento superior del lóbulo superior, es así. El segmento superior del lóbulo inferior es así, ¿ya? Y así el segmento lateral del lóbulo medial es así. El segmento medial del lóbulo medio es así, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que todos los 10 segmentos del pulmón derecho, como los 8 segmentos del pulmón izquierdo, miran hacia el centro, ¿ya? Todos miran hacia el centro, así. Entonces, para las posturas de drenaje son posiciones en las cuales todos los segmentos se van a verticalizar y al verticalizarse, por verticalización, por efecto de la gravedad y también con maniobras específicas adicionales, como por ejemplo la vibración, ¿no? Vamos a ayudar a la eliminación. Capotaje ya no se utiliza en fisioterapia respiratoria, eso me han preguntado bastante. ¿Por qué? Porque cuando hay un déficit respiratorio, el alveolo, ¿no? El alveolo que les había dicho que es así, ¿no? Bota aire, bota aire, toma aire, ¿no? Cuando hay un problema respiratorio, el alveolo, en su afán de resolver la crisis del ingreso de aire, va a agrandarse, ¿ya? Va a agrandarse. Y como esto está agrandado, así como un globo, mientras más lo inflo, ¿qué va a pasar? Más tendencia a reventarse, ¿no? Así como cuando ustedes están inflando los globos para el cumpleaños, siempre hay uno o dos que colapsan, ¿no es cierto? Entonces, si hay este proceso del alveolo, está tomando demasiado aire y está en este proceso hiperventilando y puede colapsar, ¿sí? Se puede hacer daño en el alveolo. Por eso es que actualmente ya en fisioterapia respiratoria no se hace el capotaje, ¿no? El capotaje se sigue utilizando y ustedes lo van a ver en las salas de enfermería, pero como cuidado periférico, ¿no? En el cambio de posición se hace capotaje en la piel que ha estado mucho tiempo en
con respecto a la sábana y para mejorar la circulación periférica, no ya para fisioterapia respiratoria. Ya, muy bien. Entonces, si nosotros vemos que los segmentos son como este foquito, que todos miran al centro, tienen posturas de drenaje, ¿no? Entonces, si ustedes ven en el protocolo de los hospitales, del tratamiento en UCI de los pacientes, van a ver que les dicen son 3 semanas de pronación, 3 días de pronación, ¿no? Los tienen pronado bastante tiempo, ¿ya? Pero como fisioterapeutas sabemos que no solamente es una postura, son 10 posturas las que podemos, 10 posturas en el derecho, 10 posturas, 8 posturas en el izquierdo, las que podemos usar para estos drenajes, para que haya mejor descongestión de los pulmones, la eliminación de los coágulos, más las vibraciones que podemos hacer en los pacientes. Ya, entonces, vamos a hacer, les voy a escribir acá, cómo clasificamos esos 10 segmentos. 10 segmentos para el derecho y 8 segmentos para el izquierdo. Y les voy a dar la posición de drenaje para cada uno de ellos. ¿Ya? Al final me preguntan, por favor, si es que no lo han captado para poder repetirlo, porque esto es sumamente importante en el paciente crítico, en el paciente que está ya sea en UCI, un paciente anciano con hemiplegia, un anciano con neumonía en casa, ¿no? Cualquier paciente que está lleno de secreciones van a tener todas estas posiciones para que puedan alternarlas. Muy bien, muy bien. El pulmón es derecho e izquierdo, ¿no? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2. El pulmón derecho tiene lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. El lóbulo superior tiene 3 segmentos. Tiene segmento superior, tiene segmento anterior y tiene un segmento posterior. El lóbulo medio tiene un segmento medial y tiene un segmento lateral. El inferior tiene 5 segmentos. Segmento superior, anterior, posterior, medial y lateral. Si se dan cuenta, estos 5 segmentos coinciden con los 5 segmentos anteriores. Ahora, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, superior e inferior. El segmento superior tiene 3 segmentos. Este posterior se va a juntar con este. Y el segmento póstero superior, el anterior,
Este de acá, el lóbulo medio, no va a haber. Se va a transformar en una língula. Y el inferior, al igual que en el otro lado, va a tener segmento superior, anterior, posterior, medial y lateral. Muy bien. Esta clasificación es muy importante aprenderla si es que quieren realizar las posturas de drenaje. ¿Ya? Muy importantes porque cuando ustedes vean en los resultados les van a decir atelectasia en el segmento posterior y anterior del lóbulo inferior derecho. ¿Ya? Atelectasia basales a todo el lóbulo inferior, ¿no? Sobre todo en el segmento medial y el lateral. Les van a decir así. Entonces, si ustedes le dicen eso, tienen que saber dónde está y cómo, en qué posición lo van a drenar, ¿no? Dicen, está en el segmento, en el lóbulo inferior, en el lóbulo medial. ¿Cómo haces eso? ¿No? ¿Cómo lo drenas? ¿No? ¿Cómo lo drenas? ¿En qué posición? Boca arriba, lateral. Vamos a ver cuál es la posición para cada uno de ellos. Empezamos con lo más fácil. Cuando nosotros estamos sentados, ¿no? Estamos drenando un lóbulo permanentemente. Ajá, estamos drenando los lóbulos superiores, de los segmentos superiores de los lóbulos superiores. Entonces diremos que este lóbulo superior se drena con el paciente sentado, ¿no? El paciente está sentado. ¿Listo? Este superior también. La silla y el paciente está sentado. ¿Sí? Si el paciente está en cama, el paciente está en UCI, igual, sentándolo, levantándolo en la cabecera, el paciente ya está drenando el segmento superior del lóbulo superior. Muy bien. El segmento anterior, ¿cómo se drena? El segmento anterior se drena en supino. Ahí está la nariz grande para que se note. En supino. Este anterior también en supino. ¿Ya? Esos se están drenando en supino. Por eso es que los segmentos anteriores del lóbulo superior casi nunca se afectan, ¿ya? Nunca se afectan. Siempre van a estar drenándose. Ahora, los lóbulos posteriores. ¿Cómo se drenan los posteriores? Por lógica podríamos decir que boca abajo, pero no es boca abajo. Es un cuarto en decúbito prono. Este también, un cuarto en decúbito prono. O sea, del lateral, un poquito hacia el decúbito prono. Un cuarto de decúbito prono. Muy bien. Esto de acá, con la língula, ¿cómo se drenan? Estos se drenan en un cuarto en decúbito supino. Entonces, paciente lateralizado, un cuarto en decúbito supino. ¿Ya? Ahí se drena. Con la diferencia que la língula tiene 25 centímetros de elevación de miembros inferiores. ¿Ya? En la misma posición, pero en la língula se eleva la cama de los pies en Trendelenburg 25 centímetros. Muy bien. Estos normalmente casi no se
No se comprometen estos segmentos porque, si ustedes se habrán dado cuenta, son posiciones que normalmente al paciente crítico se le pone, se le ubica, ¿no? Inclusive al momento de cambiarles el pañal, de bañarlos, llegan a ponerse en un cuarto de cúbito prono, un cuarto de cúbito supino, ¿no? Llegan a estas posiciones. Pero no pasa con el segmento inferior, el lóbulo inferior, donde ocurren la mayor cantidad de problemas, neumonías, atelectasias, complicaciones, ¿no? Muchos pacientes, a la hora de que se les oculta al momento de ya de hacer la terapia respiratoria, vemos que a nivel de estos segmentos no pasa el aire, no llega. Entonces, esto es para ambos, ¿ya? El segmento superior del lóbulo inferior, ¿cómo se drena? En decúbito prono, ¿ya? Exacto, en decúbito prono. Decúbito prono se drena el segmento superior del lóbulo inferior. Bien. El segmento anterior, ¿cómo se drenan los segmentos anteriores? Ya este lo vamos a sacar. Simplemente en decúbito prono, o sea, boca abajo. ¿Ya? Decúbito prono. Segmento anterior, ¿cómo se drena el segmento anterior? Si es segmento anterior, decúbito supino, pero con la cama elevada a 45 centímetros. ¿Ya? Muy bien. El segmento posterior, ¿cómo se drena? Decúbito prono, pero con la elevado en 45 centímetros. ¿Ya? El segmento medial y lateral, ambos se drenan en decúbito lateral. En decúbito lateral. ¿Ya? ¿Cómo así en decúbito lateral? Si yo estoy con las piernas elevadas a este lado, ¿ya? Y me pongo sobre este lado, estoy drenando el segmento lateral del lóbulo que está arriba y el segmento medial del lóbulo que está abajo. ¿Ya? Entonces, para que se ubiquen mejor, les hago más o menos la cuestión anatómica de cómo están distribuidos los segmentos. Imagínense que, miren este triangulito, una regla práctica para que no se les olvide nunca los segmentos. Miren, este triangulito yo me lo pongo acá al costado. ¿Ya? ¿Cuántas puntitas tiene el triangulito? 3, ¿no es cierto? ¿Qué puntitas tiene? Superior, la que está arriba, esta que está adelante con respecto a mi cuerpo, anterior, y la que está en mi espalda es posterior. Lógicamente, que esas son las 3 segmentos del lóbulo superior. Superior, anterior y posterior. Muy bien. El lóbulo medio está aquí. Tiene 2 segmentos. Tiene un segmento que está adentro y un segmento que está afuera. El de adentro se llama... El de adentro es el lóbulo del medio, el segmento de al medio, por eso se llama medial. Y el segmento que está al lado, por eso se llama segmento lateral. ¿Ya? Y en el lóbulo inferior están los mismos. Se repiten los mismos. Si voy a repetir esto, sería superior, anterior, posterior, medial y lateral. Y en el inferior, los mismos. Superior, anterior, posterior, medial y lateral. Bueno, eso sería en el derecho. En el izquierdo, bueno, lo hice al revés. En el izquierdo, este posterior se une con el superior y hacen un solo lóbulo, postero superior, anterior. En el medio ya no existe medial y lateral, existe solamente una língula, ya que es parte del lóbulo superior.
Y en el lóbulo inferior existen los 5 segmentos: superior, anterior, posterior, medial y lateral. ¿Alguna duda hasta aquí? Consulten, por favor, todo lo que puedan. ¿Alguna duda? ¿Quieren que lo repita otra vez? ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Buenas noches, licenciado. Buenas Una, noches. con- una consulta, no le entendí bien esa parte de la posición un cuarto de cúbito prono y un cuarto de cúbito supino. Ah, ya, ya. Este es en lateral. Imagina que la pared es mi cama. Estoy echado en lateral. Esto es un cuarto en decúbito supino. ¿Ya? Y esto es un cuarto en decúbito prono. O sea, se podría decir un poquito en decúbito prono. Un cuarto en decúbito prono, un cuarto en decúbito supino. ¿Mm? Ah, ya. Ahí puede ser apoyado con unas almohadas, ¿no? No, está en la cama prácticamente, pues. Está en la cama. Y y esas son posturas en las que tú puedes mantenerlo un buen tiempo, dejarlo ahí en esa posición para que la gravedad propia haga el efecto de eliminar las secreciones, y que lo puedes apoyar con maniobras de vibración, lo puedes apoyar con maniobras de elongación muscular, ¿no? Puedes elongar los músculos del brazo, ¿no? Para facilitar la movilización. Puedes movilizar las costillas, ¿no? Puedes aprovechar para movilizar el omóplato, ¿no? Y que se suelte y haga el efecto de la gravedad, y todo movimiento va a ser pues que drene, no Ah, ya. capotaje. Ya. También me olvidé preguntarle, ¿cuánto tiempo es lo ideal mantener en una posición? 2 horas. Toda, Dos posi horas. toda posición en 2 horas. Claro, tú como tienes que ver, pues, ¿no? Por ejemplo, si fuera tu familiar y estaría en tu casa, lógicamente lo vas a tener cada 2 horas, lo vas a ir cambiando. Como cualquier paciente postrado, ¿no? Que está en en un área, en cuidados críticos todavía, ¿no? Su movilización es cada 2 horas. Entonces, como tú conoces de esto, su movilización no va a ser de costado y boca arriba, como normalmente se hace en el hospital. Tú conoces más posturas de drenaje que le van a ser más beneficiosas, entonces vas a utilizar otras posiciones más adicionales, pues. ¿Mm? Ah, ya. Muchas gracias. Sí, ya me ubiqué. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, listo. Entonces, ¿qué tipo de movilizaciones hacemos aquí en estos pacientes que está postrado? Uno, movilizar la escápula, ¿no? En lateral, soltar la escápula. ¿Por qué? Porque al soltar la escápula también vamos a mover musculatura que generan rigidez en la parte superior de las costillas superiores, ¿no? Movilizar las costillas. En lateral, ¿no? Lateral, movemos un brazo, una mano arriba, una mano abajo, podemos ir movilizando las costillas, ¿sí? Siempre trabajando en forma de la respiración, adelante también, ¿no? Presionamos en la expiración, ayudamos a que se abran las costillas durante la inspiración. Podemos estimular el diafragma también, ¿no? Metemos la mano por debajo de las costillas a nivel de plexo solar y estimular diafragma, ¿sí? Se estimula el diafragma hacia afuera, hacia adentro, afuera, adentro, ¿sí? Se mete la mano y afuera, adentro, y se va estimulando el diafragma, ¿sí? Otro, podemos hacer también, aunque no es muy recomendable todavía en paciente con COVID, podría ser maniobras de descompresión, la que habíamos hecho antes, ¿no? Que sintonizarnos con él
si está con el ventilador mecánico, cuando bote el aire y cuando toma, ¿no? Soltar violentamente para que, aunque eso varía mucho de cuando los criterios. El paciente está muy crítico, mejor solamente sus posturas de drenaje y su movilización pasiva y nada más. Porque no vaya a ser que pase algo por ahí, el intensivista te va a echar la culpa. Como siempre, pues, ¿no? Los fisioterapeutas somos los culpables, ¿no? Porque no hicimos o porque hicimos, pero igual tenemos la culpa. Muy bien. Ahora, importancia cuando sale el paciente del área de cuidados intensivos, ya sale, ¿no? El paciente ya sale, ya lo puedes trabajar. Aquí sí, por experiencia le digo, y como una especie de protocolo que tenemos en el hospital, el paciente sale de la parte de crítica y prácticamente ya está en condiciones del alta, porque en el hospital no trabajamos mucho, ¿no? Ya está en condiciones del alta. La recuperación después del alta es en 3 semanas, ¿ya? Salvo que el paciente tenga compromisos neurológicos, ¿no? Que hayan sido generados del COVID. Ah, bueno, y me olvidaba también. Otro objetivo, los objetivos de la fisioterapia antes de la crisis o durante la crisis del COVID son reducir los problemas que va a traer el, la inmovilización. Los problemas posteriores del paciente que sale de alta no son por el COVID. Los problemas posteriores son derivados del ventilador mecánico y de la inmovilización. ¿Ya? Ahí, esos son los... Muchos pacientes, habrán visto ustedes, que salen con diagnóstico de fibrosis pulmonar, ¿no? Pero como les había dicho, el COVID no genera la fibrosis pulmonar. El COVID genera coágulos, ¿no? Coágulos que cuando el paciente se recupera se van a desprender. Claro, también hay pacientes que estos coágulos les imposibilita la respiración y fallecen, ¿no? Pero los pacientes que superan la crisis, los cuadros posteriores son originados por el ventilador. Actualmente ya no se ven muchos casos, pero cuando empezó el problema del COVID, ¿no? Sobre todo en las provincias donde no hay muchos intensivistas que manejan pues eh, el tema de los cuidados de los ventiladores en cuanto al tipo de flujos, al tipo el tipo de ventilación, todos los patrones que manejan ellos, que en el Hospital Revaleti lo manejan muy bien. A los que tenían insuficiencia simplemente le medían más cantidad de presión. Entonces, lo mismo que les decía antes, ¿no? Cuando el alveolo está muy hiperventilado, ¿no? Haces el capotaje y puedes causar una destrucción del alveolo. En el caso del COVID, lo mismo, ¿no? Paciente que ya está con alto flujo, estos alveolos también están llenos de coágulos, pero por la presión del aire, el alveolo está grandote, pues, ¿no? Le siguen metiendo presión de cantidad de aire hasta que esto llega a reventar. Entonces, al reventar, eso sí genera cuando sana, genera una cicatriz y después ya no es alveolo, sino se ven como cicatrices. Y esas cicatrices son catalogadas como las fibrosis pulmonares, ¿no? Originadas por el pulmón, por el ventilador mecánico, ¿no? Lo que decían que era por el COVID, no es el COVID, es el ventilador mecánico. Y los problemas, ¿no? Que el paciente cuando sale de UCI, pues el paciente no puede ni sostener la cabeza, no puede sostener el tronco, no puede pararse, sus piernas prácticamente disminuyeron de volumen muy rápido, porque ustedes saben que el cuádriceps sobre todo pierde 40% de su volumen en 3 semanas de inmovilización, ¿no? Entonces las pantorrillas empiezan a crecer, ¿no? A disminuir, ¿no? Pérdida de fuerza en los brazos, la espalda, e inclusive si ha tenido traqueostomía, la pérdida de la voz, ¿no? El mal patrón respiratorio, todo eso está generado por la inmovilización y por no haber hecho una patronización previa, ¿no?
Para eso estaba la terapia preventiva, antes que llegue, para que el paciente, una vez que sale, automáticamente empieza a respirar con el diafragma, ¿no? Entonces, todos estos problemas van a estar relacionados con la inmovilización, con el estadio en cama. Pero como les decía también, hay algunos casos, que no son muchos, menos mal, que hay neuropatías originadas por COVID, ¿no? Que les causa parálisis, sobre todo la rama del nervio peroneo, que es una rama del ciático, ¿no? Van a encontrar muchos pacientes que tienen el pie equino, que tienen no pueden levantar el dedo gordo del pie, eso sí es bastante común. Pacientes con neuropatía del nervio cubital no pueden hacer fuerza con estos dos últimos dedos, también ha visto bastante. Ahora no se ha aclarado bien si eso es de repente en el estado de pronación, ¿no? Por la pronación o compresión del nervio cubital, o directamente en neuropatía, porque hay que considerar que también las neuropatías han sido bastante frecuentes, ¿no? La pérdida del olfato y del gusto esto es una lesión de origen neurológico, claro, que ha revertido, pero hay pacientes que han pasado muchos meses y su recuperación del olfato no ha sido igual, ¿ya? Entonces, hay que considerar eso, ¿no? Que todo el proceso que tienen al salir de cuidados críticos es más originado por el COVID, perdón, por la inmovilización que por el COVID. Entonces, el esquema de trabajo, una vez que salen de UCI, van a la sala de recuperación, inmediatamente empezar a trabajar ejercicio diafragmático, funcionalmente intentar ya sentarlo, ¿no? Sin sentarlo y encontrar equilibrio del tronco, ¿ya? Eso todavía no le va a causar esfuerzo físico, ¿ya? Pero es tu primer objetivo, sentarlo y que los músculos de la estática empiecen a fortalecerse, acompañado de su ejercicio respiratorio. Que en esa etapa realmente no les van a hacer mucho caso porque ese tiempo están totalmente desmotivados, ¿ya? Cuando van a la casa, salvo los pacientes que hayan sido muy aplicaditos durante la estancia y ya les hayan captado la parte de la respiración diafragmática y son muy colaboradores, que son pocos, cuando ya vayan a casa, acuérdense que la primera semana es concientización del paciente y de la familia de lo que es la sucesión de eventos que le van a permitir la recuperación, ¿ya? Ojo, nunca traten de combinar ejercicios funcionales y ejercicios de fortalecimiento si no han logrado una patronización adecuada de la respiración. ¿Por qué? Porque esos pacientes, ¿no? Que empiezan a hacer actividad y terminan cansados, al día siguiente no te quieren ver, ¿no? Te lo has dejado mal, le ha dolido la cabeza, ha arrojado, no ha podido dormir bien porque le han venido calambres al cuerpo. Lógicamente, una musculatura exigida y sin oxigenación, lógicamente que te va a traer estragos, ¿ya? Entonces, no importa que el paciente, que la familia te diga, no, queremos que lo pare, que lo siente. Usted tiene que especificar su plan de tratamiento. Mire, mi primera semana es fortalecer bien su diafragma. Hay pacientes que en un día, 2 días ya están, ¿ah? Entonces ya obvian ese espacio de una semana, pero normalmente es una semana. Yo sí les digo, hasta que logran patronizar, sobre todo, inclusive en la sesión, lo hacen bien, pero al día siguiente ustedes lo van a ver y otra vez, y corregir, y corregir, y corregir, y corregir, hasta que ya patronice bien y se meta a la cabeza que así debe respirar. Una vez que ya se ha patronizado esa respiración, no solamente que lo aprenda, sino que lo patronice, porque la segunda semana ustedes tienen que entrar a intercalar los ejercicios con el patrón respiratorio que han aprendido, ¿no? Si ustedes le dicen levante el brazo, él automáticamente tiene que relacionarlo con la respiración. Levante el brazo y la respiración al abdomen,
¿ya? Ustedes le dicen, levante una pierna, automáticamente tiene que levantar la pierna y, ¿ya? Ese es su objetivo. Levante las caderas, hace puente, pero todo ejercicio ustedes lo van a combinar con ejercicios respiratorios. Desde los más leves hasta los más fuertes. Y una vez que empieza a hacer ejercicio, el paciente COVID recupera bien rápido porque no tiene lesión neurológica, salvo esos pequeños grupos que sí han tenido lesión neurológica. Pero si no hay lesión neurológica, muy rápido va a avanzar este paciente. El progreso va a ser diario. En una semana ya lo deben tener ya de pie y establecerse los objetivos. Una vez que termina ya el, la semana de respiratorio, le van a decir, bueno, ya, necesito, acá 2 días te paras. No, que no puedo, te paras porque te paras. ¿Sí? Una vez que se para, le van a decir, de acá 3 días, ya, andador, a caminar. No, pero no puedo. Andador, caminar. De acá 2 días más vas a ir al baño, ¿no? Y ya verán si le ponen adaptador, si de repente tiene fuerza. Depende de los días de hospitalización que tienen también. Normalmente los pacientes que están hospitalizados de 3 semanas no tienen mucha dificultad en recuperarse. El problema está en los que tienen más de 2, 3 meses de hospitalización. Eso sí tienen bastante déficit, ¿ya? Inclusive la parte neurológica también se afecta en ellos. ¿Mm? Considerar que ellos van a hacer con ciertos temblores y hablarles que eso es producto de la medicina, o sea, que están intoxicados, ¿no? Con tanta medicina que tienen. Están con insuficiencias renales, pacientes que se han dializado. También tienes que hacerle ver pues, que mientras más se pare, mientras más tome líquidos, haga ejercicio, su desintoxicación debe ser mejor, el trabajo de la depuración de la creatinina también va a ser rápido, ¿no? Pacientes que le dicen, uy, que normalmente se saben que cuando tienen una creatinina muy alta y están con insuficiencia renal, estos pacientes post-COVID no, ¿no? Estos pacientes post-COVID no. Estos pacientes de COVID revierten esa situación y bajan notablemente en una semana de ejercicios la creatinina, ¿no? Inclusive ya dejan la parte de la diálisis. Posteriormente, una vez que ya tiene fuerza, ¿no? Lograron la fuerza, para ver qué ejercicios lo van a hacer, también pues todo es previa evaluación, ¿no? Nada es un parámetro exacto lo que yo les estoy diciendo. Yo les estoy dando una parte rutinaria de mi experiencia y de lo que tenemos nosotros como un protocolo. Pero lógicamente ustedes van a tener que usar pues su evaluación, la evaluación de graduación de 1 al 5, muscular, para ver qué músculos están avanzando y qué músculos ustedes van a incidir más en el ejercicio en cuanto al tratamiento. Pasado esta segunda semana, ustedes ya lo deben tener al paciente en bastante óptimas condiciones. Si quieren, si falta algo más en cuanto al ejercicio, ustedes consideran que necesita más ejercicio antes de pasar a la tercera semana de ejercicios ya funcionales, lo pueden hacer, ¿no? Si ustedes consideran que el paciente tiene todavía dificultad al pararse, le cuesta, que a la hora de pararse se le mete una pierna, o camina todavía con dificultad, o tiene los pies muy equinos, ¿no? No puede subir todavía una pequeña gradita. Entonces ustedes van a considerar una semanita más o unos días más de ejercicios. Luego ya van a la parte funcional. Su primera actividad funcional que van a hacer en los pacientes es la bipedestación y la marcha, ¿no? Una vez que hagan bipedestación y marcha, continúan con agarrarse al borde de la cama y arrodillarse. Una vez que el paciente se arrodilla, logran este objetivo de la rodilla, empiezan a trabajar la posición maratón. Sacar una pierna, sacar la otra. Sacar una pierna, sacar la otra. ¿Sí? Una vez que ya logran la posición de maratón intercalada, ya van al paciente a que agarrándose de la cama o de una silla, empiece a pararse, ¿sí? Para posteriormente empezar a trabajar ya las sentadas en bancos más bajos hasta que el paciente pueda llegar agarrado, ponerse de cuclillas y pararse, ¿no? Cuando ya puede agacharse, ya puede llegar al suelo, a hacer posición cuadrúpeda,
¿no? Ser patrones si desean de colchonetas, de facilitación neuromuscular propioceptiva, todos los ejercicios tipo ejercicios de clap para la columna también se usan, ¿no? En posición de gateo levantar un brazo con una pierna, ¿no? También pueden intercalarlo con, previo a la llegada al suelo antes de poner la posición maratón, también conseguir un andador, si es que lo necesita que caminar con el andador, que lo use, pero el andador más lo van a usar ustedes para los ejercicios, ¿no? Que se agarre el andador, se pongan de puntas, ¿no? Puntas, talones, a la hora de ponerse de puntas, que contraigan las nalgas, los muslos y las pantorrillas y la espalda, y cuenten hasta 3 o 5 según puedan hacerlo, y van a ver que es un ejercicio muy gratificante con ustedes, porque tanto los músculos de la antigravitatorios como los músculos prácticamente de la movilidad voluntaria se van a mejorar bastante. Eso pueden trabajar a criterio de ustedes con pelotas, con ligas, una colchoneta a mano libre. Eso ya depende del criterio. Las técnicas pueden variar mucho, pero los objetivos no. Los objetivos son los mismos. Siempre con el criterio adecuado del seguimiento de la sucesión de eventos que yo quiero para el paciente. No adelantarme, ¿ya? No adelantarme. Y cada vez que ustedes vayan progresando en los ejercicios, vayan incidiendo al paciente con la respiración. Muchos de ellos van a ver que están en fase ya de llegar están en el suelo ya trabajando en posición de gateo, pero cuando se paran otra vez, fíjense, no permitan eso. Se cansa, respiratorio, diafragma, se lo patronice, ¿ya? Muy bien. A grandes rasgos, esto es, tendríamos para hablar horas de horas de esto, que es un tema muy interesante, ¿no? Pero bueno, por ahora creo que ya nos va a ganar la hora. ¿Alguna pregunta, por favor, si desean hacerla? Una pregunta a un paciente que tengan de repente, darles algún alcance. Bueno, no hay ninguna pregunta. Entonces eso sería todo por el día de hoy. A sus órdenes en cualquier momento si deseen algún tipo de orientación. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias a los participantes. Interesante la conferencia y nos estaremos viendo en otro momento. Muy agradecidos.